Pues hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, vamos a trabajar ahora con la NIA 500 para entender cómo se relaciona con lo que viene siendo la práctica de auditoría en el entorno de efectivo. Pues tal como lo comentamos, vamos a empezar con la NIA 500 y en este aspecto empezaremos con el párrafo 6, el cual nos indica que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría comprende tanto información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información y en consecuencia constituye también una evidencia de auditoría. La mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión consiste en la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y procedimientos analíticos. A menudo son combinados entre sí, además de la indagación. Aunque la indagación puede proporcionar evidencia de auditoría importante e incluso puede proporcionar evidencia de una incorrección, normalmente no proporciona por sí sola evidencia de auditoría suficiente sobre la ausencia de una incorrección material en las afirmaciones, ni sobre la eficacia operativa de los controles. La suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría están interrelacionadas. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La suficiencia se refiere a la cantidad necesaria de evidencia de auditoría que depende de la valoración del auditor del riesgo que existan de incorrecciones, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Sin embargo, la obtención de más evidencia de auditoría puede no compensar la baja calidad de la misma. En términos generales, vamos a referirnos que la suficiencia tiene que ver con el tamaño de las muestras y la representación de la revisión en porcentaje. La adecuación es una medida cualitativa de evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia, fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que basa el auditor su opinión. La fiabilidad de la evidencia se ve afectada por su origen y naturaleza, y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Principalmente en la adecuación nos vamos a referir a la competencia que tiene cada tipo de evidencia, pues para determinar que utilizamos el método más efectivo para poder determinar que el saldo que estamos revisando es el correcto. Normalmente se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente, obtenida de fuentes diferentes o de una naturaleza diferente que a partir de elementos de evidencia de auditoría considerados de forma individual. Por ejemplo, la obtención de información corroborativa de una fuente independiente de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se genera internamente, como puede ser la evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones o una manifestación de la dirección. Tal como las NIA 315 y 330 requieren explicar en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que basa la opinión el auditor, se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de valoración de riesgos y procedimientos de auditoría posteriores que comprenden pruebas de control cuando lo requieren las NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas, y procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Para el rubro de efectivo, una de las pruebas principales que vamos a utilizar va a ser la inspección. La inspección implica el examen de registro o de documentos, ya sean internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o en un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos, y en el caso de registros o documentos internos, de la eficiencia de los controles sobre su elaboración. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de control es la inspección de registros en busca de evidencia de autorización. Es buscar dentro de los formatos que existan firmas que hayan autorizado alguna parte del proceso administrativo. Algunos documentos constituyen directamente evidencia de auditoría sobre la existencia de un activo. Por ejemplo, un documento que sea un instrumento financiero como una acción o un bono ya constituyen como tal la prueba de que existe un bien. Es decir, en sí mismo estuvimos revisando la pertenencia sobre un activo.
Es posible que la inspección de dichos documentos no proporcione necesariamente evidencia de auditoría sobre su propiedad o sobre su valor. Adicionalmente, la inspección de un contrato ejecutado puede proporcionar evidencia de auditoría relevante con respecto a la aplicación de políticas contables por la entidad, como el reconocimiento de ingresos. Tenemos un contrato con un cliente, vemos que se está surtiendo al cliente, vemos que el cliente está recibiendo la mercancía, vemos que el cliente está pagando. Lo único que podemos probar adicional es que está saliendo la mercancía y en ocasiones visitaremos al cliente. También podría ser contratos de obra, donde voy a ver físicamente la obra en proceso que está y en consecuencia estaremos abordando también la inspección sobre alguna situación donde hay una erogación. La inspección de activos tangibles puede proporcionar evidencia de auditoría fiable con respecto a la existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones de la entidad o sobre la valoración de los activos. La inspección de partidas individuales de la existencia puede añadirse a la observación de recuento de las existencias. Uno de los casos más tangibles va a ser participar en el inventario físico del almacén. Confirmación externa. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, la parte confirmante, dirigida al auditor en papel, en soporte electrónico o en otro medio. Los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Sin embargo, las confirmaciones externas no tienen que limitarse necesariamente solo a saldos contables. Por ejemplo, el auditor puede solicitar confirmación de los términos de acuerdos o transacciones de una entidad con terceros. La solicitud de la confirmación puede tener por objeto preguntar si se han introducido alguna modificación en el acuerdo y de ser así los datos al respecto. Los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones, por ejemplo, la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el reconocimiento de ingresos. Ahora tenemos el procedimiento de indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. Las respuestas a las indagaciones pueden proporcionar al auditor información que no poseía previamente o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor haya obtenido, por ejemplo, información relativa a la posibilidad de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a las indagaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales. Si bien la corroboración de la evidencia obtenida mediante indagaciones es a menudo de especial importancia en el caso de indagaciones sobre la intención de la dirección, la información disponible para confirmar dicha intención de la dirección puede ser limitada. En estos casos, el conocimiento de los antecedentes de la dirección a la hora de llevar a cabo sus intenciones declaradas, las razones declaradas por la dirección para elegir una vía de actuación determinada y la capacidad de la dirección para adoptar una vía de actuación específica puede proporcionar información relevante para corroborar la evidencia obtenida mediante indagaciones. Y bueno, en esta última diapositiva que vamos a ver referente a la NIA 500, vamos a hablar del término de fiabilidad. La fiabilidad es el término de confianza sobre el cual nosotros revisamos la evidencia. Si se obtiene de fuentes externas independientes de la entidad, un proveedor, un cliente, un abogado, el banco, etcétera. La fiabilidad de la evidencia de auditoría que se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados aplicados por la entidad, incluidos los relativos a su preparación y conservación, son eficaces. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia, es decir, después de haber realizado conclusiones. La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea papel, soporte electrónico o cualquier otro medio, es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida verbalmente. La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que la evidencia de auditoría proporcionada por fotocopias, facsímiles o documentos que hayan sido filmados, digitalizados o convertidos de cualquier otro modo.
en formato electrónico, cuya finalidad puede depender de los controles sobre su preparación y conservación.